Cuán grato es estar nuevamente con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, martes 20 de noviembre, para seguir analizando este concepto de la Iglesia en servicio a la humanidad. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo con un cariñoso abrazo. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Porque hemos visto estos conceptos de la naturaleza de la Iglesia, ¿verdad? Bueno, y uno tiene que decirse, bueno, ¿para qué existe? Porque decíamos que tiene su origen, Dios mismo la creó, funciones, propósito, y ahora, ¿cuál es la misión de la Iglesia en realidad? Mira, si nosotros pensamos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, esto debería llevarnos a pensar también que la Iglesia debería hacer lo que haría Cristo si estuviera acá corporalmente ahora. Entonces, y de hecho, si tú recuerdas, cuando deja a sus discípulos en la tierra, les da una comisión que cumplan un propósito, una razón de ser, que la razón, la Iglesia misma en realidad es una misión, pero la razón de ser es que tiene que cumplir, como tú decías, lo que la cabeza le está pidiendo, no lo que el cuerpo quiere mandar a la cabeza. Nunca ha sido así. Fíjate ahí cuando nosotros leemos San Mateo capítulo 28 versos 19 y 20, esto se le llama la Gran Comisión. Y ahí nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto no es solamente del Nuevo Testamento, porque siempre Dios entregó funciones, trabajos, lineamiento en relación a quienes eran su iglesia. Bueno, fíjate, si nosotros vemos el Antiguo Testamento, podríamos decir que ahí la iglesia la conformaba el pueblo de Israel. Y esa era la iglesia, tenía una comisión que debía cumplir, llevar el Evangelio también. Desgraciadamente ellos pensaron que era solamente para ellos, lo guardaron. Entonces el Señor ahora amplió ese mandato y lo dio a todos. El Evangelio pasó a todos, no solamente a los israelitas, sino a todo el mundo. De ahí que Pablo empezó a predicar a los gentiles, pero cuando predicaba también les daba esta comisión, o sea, no era algo que ellos recibieran solamente y tuvieran que quedarse así. Cada uno que recibía predicaba también. Entonces ahí pasó a ser, la iglesia pasó a ampliarse más. Y todo aquel que recibe el Evangelio tiene la obligación de entregar el Evangelio. Es como decir, Horacio, que tú tienes una linda noticia, algo estaba mal en tu cuerpo, en tu vida, y alguien te da la linda receta, te produce un cambio, comienzas a ser feliz. ¿Cómo no te gustaría que el resto que ves que está quizás sufriendo el mismo padecimiento tuyo, no le entregas eso? Sería ser muy egoísta. Y Cristo ha dejado una comisión, como tú lo leías ahí en Mateo 28, una comisión muy especial, que nosotros tenemos que dar a conocer este Evangelio a todo el mundo, porque es un evangelio que trae buenas nuevas, que trae esperanza. Y para eso su iglesia, Dios la ha constituido, como dice allí Efesios 4:11 en adelante, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ¿cuál es la misión de la iglesia? Es dar a conocer un evangelio, una nueva vida, una nueva esperanza, y los que ya están dentro deben irse perfeccionando. Correcto. En esta obra y en este ministerio. Fíjate lo que dice San Juan capítulo 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. La misión de la iglesia entonces es ir, como dice puntualmente, muy inquisitivamente, o así puntualmente, por tanto, id y hacer discípulos, como decías tú, Mateo 28. Y Cristo, como tú lo estás mencionando en Juan 20, 21, está diciendo exactamente lo mismo, solo que en otro momento, en otra instancia, está diciendo que nosotros debemos ir y predicar este evangelio y hacer discípulos. Habíamos visto anteriormente los conceptos de los discípulos, o sea, la idea que aparecen los discípulos, o comentan ellos allí en Mateo 10, 5 al 8, cómo Cristo los envía.
Puntualmente dice, a estos 12 envió Jesús, Mateo 10, 5 al 8, a quienes, a sus discípulos, y les dio instrucciones diciendo, nota que Cristo el que está dando las instrucciones, Cristo el que los está enviando, y la particularidad ahora aplicada a nuestra iglesia hoy día, los que estamos dentro de nuestra iglesia, de la iglesia, que también Dios nos envía y Dios también nos da instrucciones. ¿Qué les dijo a los discípulos? Por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Sí, no id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es una comisión bastante hermosa, limitante en algún sentido, pero Dios tenía un propósito muy definido. Primero, a quienes habían sido quizás hijos de Dios, estaban apartados, darles la oportunidad de regresar. Hay un grupo de personas que se llaman Dorcas en la iglesia, que trabajan con justamente asistencia social. Actualmente ese concepto está cambiado a ASA, ¿no es cierto? Asistencia social adventista, ASA. Pero en la planificación que las hermanas hicieron, está que una vez al mes, se reúnen todas las semanas, en la tarde, hacen sus actividades, programan, pero una vez al mes lo dedican a la visitación de las personas. Y entonces se reúnen, oran, cantan, y luego se distribuyen y van visitando hermanos que no están viniendo a la iglesia, que tienen algún problema, van y ayudan, pero una visita a la casa. Que entonces uno se encuentra con varias sorpresas a veces cuando hace las visitas. Algunas personas se han enfriado tanto, voy a decirlo así, que no quieren volver. Y les ha resultado triste porque esas personas que no quieren volver habían estado dentro del seno de la iglesia. Como alguien diría, mira, son carbones que estuvieron encendidos, pero que fuera del fogón ardieron un tiempo, pero su tendencia era a apagarse y se apagaron. Por eso es que el compromiso que Dios, que tenemos es justamente, si estamos dentro de la iglesia, es mantenernos activos, ardiendo, y eso se produce cuando uno está dentro de la iglesia. Y sigo tomando una expresión que leímos la otra vez y que dijimos, que cuando alguien está remando difícilmente ve lo sucio que está el bote. Porque somos pecadores, a veces tenemos dificultades, tenemos sinsabores, tenemos desconsuelo, pero cuando miramos hacia adelante estas cosas empiezan a bajar y nos preocupa más el avanzar que ver los errores dentro de la iglesia. Correcto. Y fíjate lo que dice Santiago capítulo 1 verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Creo que eso es lo que debemos tener presente también cuando sentimos que Dios nos ha enviado. Estas son cosas que hay que hacer y tenemos que hacerlas. Habíamos leído, ¿te acuerdas? En el día de ayer, me parece, 1 Pedro 2:9, sí, cuando hablaba este concepto de la característica del inicio, cómo Dios nos ha sacado, pero con una razón, con una misión que está expresada de la siguiente manera. Dice: pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, que habla de virtudes, habla de alguien que nos llamó, pero tenemos que llevar y anunciar eso porque alguien ya nos sacó, y ayudemos también a clarificar la mente de otras personas para que también salgan y caminen con nosotros hacia la Canaán celestial. O sea, cuando hablamos de la misión de la iglesia creo que está clara, y quizá un paréntesis, Horacio, muchas veces el aspecto social de la iglesia tiene mucha fuerza dentro de la iglesia, porque existen muchas personas con niveles de escasos recursos, qué sé yo, situaciones muy difíciles, y eso es bueno también ser atendido dentro de la iglesia, pero no es la prioridad dentro de una iglesia. Que nunca, ¿no es cierto?, dentro de una iglesia se abandone el predicar el evangelio, el llevar las almas a Cristo por atender aspectos sociales de la iglesia que pueden ser muy puntuales. Yo recuerdo una vez le escuchaba a una persona que decía: mire, la obra que ustedes están haciendo es excelente, maravillosa, están atendiendo las necesidades de la persona, pero ¿están dejando a Cristo en el corazón de las personas?
¿Están haciendo una continuidad en relación a la actividad religiosa, espiritual de las personas, o solamente le entregan el pan y luego informan, hicimos excelente, entregamos toneladas de pan, y la parte espiritual dónde está? Entonces, bueno reflexionar, porque la misión de la Iglesia es una: predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a las personas. Debemos tener siempre claro que la misión primordial justamente de la Iglesia es llevar a los perdidos a Jesús y preparar a un pueblo para su retorno. Eso es lo que debemos hacer, eso es el primer objetivo. Los demás, bueno, lo demás lo hacemos también, pero sin olvidar que este es el objetivo primordial. ¿Ah? Lo que tú decías también, debemos edificar a los creyentes, también la promoción de la verdadera adoración, y también ocuparse de los asuntos sociales, como lo que mencionabas, atender a las personas cuando tienen sus necesidades, pero teniendo bien claro de que debemos llevar a esas personas a Cristo porque lo necesitan, y juntos prepararnos para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Gracias una vez más, amables oyentes, porque nos acompañó en este martes 20 de noviembre. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Se ha preguntado cuán involucrada está en la misión de la Iglesia? ¿Cómo podría hacer más de lo que hace? ¿Por qué es importante para su crecimiento espiritual estar involucrado en el llamamiento de la Iglesia? Piénselo. Que el Señor le bendiga y será. San Mateo capítulo 28 versos 19 y 20, esto se le llama la Gran Comisión. Y ahí nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Propósito, una razón de ser, que la Iglesia misma en realidad es una misión, pero la razón de ser es que tiene que cumplir, como tú decías, lo que la cabeza le está pidiendo, no lo que el cuerpo quiere mandar a la cabeza. Nunca ha sido así. Fíjate ahí cuando nosotros leímos. Cuán grato es estar nuevamente con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, martes 20 de noviembre, para seguir analizando este concepto de la Iglesia en servicio a la humanidad. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo con un cariñoso abrazo. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Porque hemos visto estos conceptos de la naturaleza de la Iglesia, ¿verdad? Bueno, y uno tiene que decirse, bueno, ¿para qué existe? Porque decíamos que tiene su origen, Dios mismo la creó, funciones, propósito, y ahora, ¿cuál es la misión de la Iglesia en realidad? Mira, si nosotros pensamos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, esto debería llevarnos a pensar también que la Iglesia debería hacer lo que haría Cristo si estuviera acá corporalmente ahora. Entonces, y de hecho, si tú recuerdas, cuando deja a sus discípulos en la tierra, les da una comisión que cumplan